Muy bien, buenos días, tardes o noches. Hasta el momento hemos trabajado en la parte financiera, la tasa de rendimiento contable, los indicadores financieros y el capital neto de trabajo, el cual hemos estado integrando en las últimas semanas, puntualmente en la semana pasada, con las 9 P's de la mercadotecnia. Sin embargo, hasta este momento nosotros hemos estado trabajando todos estos aspectos desde un punto de vista contable. La tasa de rendimiento contable pues es una utilidad neta sobre el capital contable, es decir, es la cantidad de dinero que yo logré generar al final de la operación de mi negocio, tomando en consideración el capital invertido. Pero hay una particularidad que tenemos que considerar a partir de ese momento. Ese capital contable es al cierre de un periodo. Y como estamos hablando de un indicador contable, pues ese periodo es un año, al cierre de un año. Sin embargo, yo estoy obteniendo, para poner un poco la caricatura del concepto, yo estoy obteniendo una medición en un momento determinado de tiempo, en donde yo podría decir que la empresa pues se encuentra triste o que tiene una tasa de rendimiento contable no satisfactoria. Sin embargo, el hecho de que en el 2013, por ejemplo, a la empresa le haya ido mal, no quiere decir que es una empresa que está haciendo las cosas mal. Simplemente quiere decir que en ese año su tasa de rendimiento contable no fue lo que él esperaba. Pero ¿qué sucedería si yo tengo el siguiente año de esta manera, el siguiente año de esta manera, el siguiente año es un buen año, el siguiente año es un buen año, y yo acumulé 4 años en que la tasa de rendimiento contable es satisfactoria? Si yo medí únicamente este año, yo no puedo concluir que la empresa no está haciendo bien las cosas, ¿me explico? De manera tal que, para poner más o menos una comparativa, la tasa de rendimiento contable es como si yo tomara una fotografía y lo que me mide es un momento determinado. Sin embargo, para yo poder decir si la empresa está haciendo bien o mal las cosas, pues yo no podría basarme en una fotografía. Tal vez sería mejor que yo viera un video. Desde el punto de vista financiero, el video en su momento le vamos a llamar tasa interna de rendimiento. De manera tal que yo tengo dos maneras de poder medir la rentabilidad. Una desde el punto de vista contable y otra desde el punto de vista de los flujos de efectivo. A partir de ahora vamos a comenzar a plantear los conceptos que en su momento nos permitirán construir un flujo de efectivo estratégico. El punto de partida es el siguiente. El dinero que yo tengo hoy no vale lo mismo en 1, en 2, en 3 o en 4 años. Si yo el día de hoy tengo 100 pesos, dentro de un año esos 100 pesos no valen lo mismo. Para ir teniendo alguna claridad en ese concepto, si yo el día de hoy me compro algo con 100 pesos, con esos mismos 100 pesos dentro de un año no me va a alcanzar para comprar lo mismo que compré hoy, cuando menos por efecto de la inflación. Si yo tengo una inflación del 3%, por ejemplo, los 100 pesos de hoy
dentro de un año serían lo mismo que 103 pesos. Y dentro de 2 años sería lo mismo que 106 pesos con 9 centavos. Y así sucesivamente. De manera tal que cuando nosotros estamos hablando de esa tasa interna de rendimiento, el primer aspecto que nosotros tenemos que considerar es que el dinero a lo largo del tiempo va cambiando su valor. Dicho desde una perspectiva técnica, el dinero surte cierto efecto a lo largo del tiempo y el tiempo genera ciertos efectos sobre el dinero. Cuando nosotros pensamos en poner un negocio, solemos hacer cuentas rancheras. Y esas cuentas rancheras son, a ver, yo a un negocio le voy a invertir 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos se los voy a invertir hoy, en el año 0, hoy. Y durante 3 años, ese negocio me va a traer como resultado 400 pesos. 400 pesos en el año 1, 400 pesos en el año 2, 400 pesos en el año 3. De manera tal que esa suma me da 1,200 pesos. Por lo tanto, yo estoy teniendo un beneficio del 20%. Esas son cuentas rancheras. ¿Por qué? Pues porque estoy olvidando que estos flujos, el del año 1, el del año 2 y el del año 3, yo los tengo en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Y los 400 pesos del año 1 no valen lo mismo que los 400 pesos del año 2 o que los 400 pesos del año 3. Vayamos viéndolo por partes. Si yo en el año 1 generé 400 pesos, y para poder hacer nuestras cuentas fácilmente, yo tengo una tasa del 10%, esos 400 pesos puestos a valor presente, es decir, quitándole los 360 días que transcurrieron desde que yo hice la inversión, valdrían 360 pesos. Los que yo tengo en el año 2, en el año 1, es decir, quitándole un año, quitándole 40 pesos, valdrían 360 pesos. Y como yo todavía tengo que descontar un periodo más, entonces esos 360 pesos valdrían 360 menos 36. Valdrían 324. Los del año 3, para el año 2, valdrían 360. Para el año 1, valdrían 324. Y para el año 0, valdrían 324 menos 32.40. Valdrían 291 pesos con 60 centavos. De manera tal que el día de hoy yo invertí 1,000 pesos, los 400 pesos descontando un año valen 360, los 400 pesos del año 2 valen 324 y los 400 pesos del año 3 valen 291.60. De manera tal que los flujos futuros de 400 pesos con una tasa del 10%
valen solamente 975 pesos. Es decir, en lugar de ganar 20% como hicimos al inicio en nuestras cuentas rancheras, pues resulta que perdí porque yo invertí 1,000 pesos y solamente recuperé 975 pesos con 60 centavos, es decir, perdí 24 pesos con 40 centavos. Entonces, esto que yo les acabo de poner es el concepto de interés compuesto. Y es el primer paso que nosotros tendremos que seguir para construir la tasa interna de rendimiento y poder determinar qué tan rentable es un negocio a lo largo del tiempo. Vayamos haciendo algunos ejercicios adicionales. Vamos a suponer que nosotros ponemos en un banco 100 pesos y el banco me va a pagar, para ir haciendo las cuentas sencillas, un 10% anual. Y yo lo voy a poner durante 4 años. El interés que yo voy a ganar en el primer año van a ser 100 pesos, por 0.10 van a ser 10 pesos, lo cual quiere decir que para el final del año 1 yo voy a tener 110 pesos. Al inicio del año 2 yo voy a tener esos 110 pesos iniciales, los cuales multiplicados por el 10% me va a dar 11 pesos, más mis 110 iniciales. Al final del año 2 yo voy a tener 121, los cuales en el año 3 me van a dar 12 pesos con 10 centavos, y al final del año 3 yo voy a tener 133 pesos con 10 centavos, los cuales vuelven a ganar un 10% de intereses. Voy a tener 13 pesos con 31 centavos, que acumulado a los 133 pesos yo al final voy a tener 146 pesos con 41 centavos. Este es el concepto de interés compuesto. La contraparte del interés compuesto es el interés simple. ¿Cómo funciona el interés simple? Si yo voy a meter 100 pesos, cada año me va a dar 10. Si yo lo voy a meter 4 años, pues entonces yo voy a obtener 40 pesos de interés, más mis 100 pesos de capital, el resultado es 140 pesos. Pero si se fijan, la realidad es que yo no obtendría 140 pesos, obtendría 146 pesos con 40 centavos. Los negocios y el dinero funcionan de esa manera. Con esta pequeña explicación, vayamos ahora al documento Inteligencia Financiera, a la página 44, en el tema interés simple e interés compuesto. El primer ejercicio dice: usted deposita hoy en un banco 12,250 pesos. Si la tasa pactada de 3.81 anual permaneciera durante 10 años
y usted reinvirtiera los intereses año con año, ¿cuánto tendría al final de ese periodo de 10 años? ¿Y cuál sería la suma de los intereses ganados? Y si no reinvirtiera los intereses, es decir, si los retirara al final de cada año, ¿cuál sería la suma de los intereses ganados? Entonces, vayamos trabajándolo en Excel. Al inicio del año 1, yo tengo 12,250 pesos. Y mi tasa es del 3.81%. Los intereses que yo obtendría en el primer año por esos 12,250 pesos serían 466 pesos con 73 centavos. De manera tal que al final del año 1 yo tendría 12,716. El ejercicio dice que yo lo voy a reinvertir durante 10 años. De manera tal que al inicio del año 2 yo voy a tener el capital que logré acumular al final del año 1. Y los intereses que yo voy a ganar en el año 2 serían 484 pesos con 51 centavos. De manera tal que el capital que yo obtendría al final del año 2 sería 13,201 pesos con 23 centavos. Y al final del año 10 yo obtendría 17,804 pesos con 43 centavos. Y la suma de los intereses ganados sería 5,544.43. Después el ejercicio dice, ¿y qué pasaría si año con año yo retirara los intereses? Pues entonces, si yo retiro esos intereses al final del año, yo seguiría teniendo los 12,250. Y si año con año yo decidiera retirar los intereses, entonces al final de los 10 años yo seguiría teniendo mis 12,250. Y la suma de intereses ganados sería 4,667 pesos. Es decir, tendríamos una diferencia de 887 pesos con 18 centavos de diferencia en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2. ¿Por qué? Pues porque en el ejercicio 1 yo capitalicé los intereses año con año y en el ejercicio 2 yo retiré los intereses año con año. Esto es lo que permite a las empresas llevar a cabo una buena estrategia de crecimiento, porque lamentablemente en la mayoría de las empresas que no saben de finanzas, hay una cuestión importante, los empresarios lamentablemente rara vez saben de finanzas. Con esos intereses, que un poco más adelante vamos a ver que intereses y rentabilidad son la misma cosa. La única diferencia es que los intereses son para quien pide dinero y la rentabilidad son para quien presta dinero. Es decir, intereses y rentabilidad es la misma cosa, solamente que uno está visto desde el punto de vista del deudor y otro está visto desde el punto de vista del acreedor. Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de las empresas? Cuando obtienen utilidades o cuando obtienen un flujo positivo, ¿qué es lo que hacen el primer año con esos 466 pesos? Se compran un auto. En el segundo año, otro auto. En el tercero,
se van de viaje. En el cuarto, comen en restaurante. En el quinto, se compran otra casa. En el sexto, compran muebles. En el séptimo, se compran casa chica. En el octavo, resulta que en el octavo, esta empresa que está acá se dedica a lo mismo que esta. Pero en el octavo año, el capital de la empresa número 1 es de 15,915 y el capital de la empresa número 2 es 12,550, es decir, la empresa 1 es considerablemente más grande que la empresa 2. Y en el año 8 la empresa 2 comienza a meterse en problemas de flujo de efectivo. ¿Y qué hace en el año 9? Vende los autos. ¿Y qué hace en el año 10? Vende las casas. ¿Y qué hace en el año 11? Si es que le alcanza, quiebra. ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad de utilizar los flujos de efectivo de su empresa para hacer crecer su negocio. Este, nuevamente, es el concepto de interés compuesto. Este es el concepto de interés simple. Vayamos con el ejercicio número 2. Recalcule la cantidad que tendría al final de los 10 años, considerando que la tasa de interés cambia al inicio del año 6. La nueva tasa será 3.22%. Vamos a trazar una línea del tiempo para reducir la posibilidad de equivocarnos. Esa es nuestra línea del tiempo y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. En el año 0 yo invierto 12,250 pesos. Este aspecto es importante. Cuando estamos hablando de inversiones o de pérdidas, el dinero se expresa con un signo negativo, porque es un dinero que sale de la bolsa. Y en la línea del tiempo suele expresarse en la parte de abajo. Todo lo que yo ponga abajo son flujos negativos. Todo lo que yo ponga arriba son flujos positivos. De manera tal que el ejercicio dice que al inicio del año 6, la tasa cambia. Primero es 3.81%. ¿Durante cuánto tiempo? 1, 2, 3, 4, 5 periodos. Y el ejercicio dice que cambia al inicio del año 6. Es decir, aquí está el fin del año 5, el inicio del año 6. Entonces, a partir de aquí, la tasa es 3.22%. ¿Durante cuántos periodos? 1, 2, 3, 4, 5. De manera tal que durante 5 años yo ganaría una tasa del 3.81. Y durante otros 5 años yo ganaría la tasa del 3.22. Entonces el ejercicio dice,
¿Cuánto tiempo tendría al final de los 10 años? Durante 5 años yo tengo 3.81 y durante 5 años más yo tengo 3.22. De manera tal que lo que yo obtendría como intereses en cada uno de los años sería eso. Aquí tengo un error, 3.81%, 3.22%. Ahí está. De manera tal que la suma de mis intereses ganados serían 5,054 pesos con 19 centavos. Y lo que yo tendría al final del año 10 serían 17,304 pesos con 19 centavos. Vayamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 dice: al día de hoy usted tiene 32 años de edad y sabiamente decide ahorrar 2,000 pesos al mes en una cuenta de inversión que ofrece una tasa anual de interés del 3.5%. Usted tiene que traducir esa tasa en una tasa mensual, ¿cierto? ¿Por qué mensual? Pues porque usted va a ahorrar mensualmente 2,000 pesos. Y el banco le ofrece una tasa anual del 3.5%. Si yo voy a depositar mensual, los intereses se van a capitalizar mensualmente y a mí el banco me dice que la tasa anual es del 3.5%, pues entonces ¿de cuánto es la tasa mensual? Pues 3.5% entre 12. Ahora dígame usted, ¿cuánto tendría en su cuenta cuando tenga 65 años? Resolvámoslo y una vez que tengan el resultado, seguimos con el video. Muy bien, veamos. La edad actual es de 32 años. La edad futura es de 65, de manera tal que los años que yo voy a invertir son 33, es decir, 396 pagos de 2,000 pesos. Entonces, en el mes 1, yo voy a generar un ahorro de 2,000 pesos. Ese ahorro de 2,000 pesos me va a generar intereses. Intereses en donde la tasa es del 3.5% anual, lo cual equivale a una tasa del 0.29 mensual. El primer mes, los 2,000 pesos me van a generar intereses por 583 pesos. De manera tal que el saldo al final del mes 1 va a ser de 2,005 pesos con 83 centavos. En el mes 2 voy a tener ese saldo final más otros 2,000 pesos, porque yo voy a ahorrar 2,000 pesos mensuales. En el mes 2 yo voy a tener una tasa, yo voy a tener intereses ganados por 11 pesos con 68 centavos y al final voy a tener 4,017 pesos. Para el mes 3, yo voy a tener 6,000 pesos con 17 pesos,
17 pesos con 52 centavos y al final del mes 3 yo voy a tener 6,035. De manera tal que al final del mes 396, vamos a extender aquí los 396 meses en los cuales yo voy a ahorrar 2,000 pesos mensuales. $396 meses. Durante los 396 meses, al final del mes 396, yo voy a tener 1,487,103 pesos. Ese es el dinero que yo voy a tener cuando tenga 65 años de edad si decido ahorrar 2,000 pesos mensuales. Ahora, vayamos a los siguientes conceptos. Valor actual, valor futuro, número de periodos, tasa de interés y pagos, los cuales se expresan, valor actual se expresa con BA, valor futuro BF, número de periodos N, tasa de interés y pagos. El ejercicio dice: yo decidí ahorrar 2,000 pesos mensuales, es decir, tomé la decisión de hacer pagos por 2,000 pesos mensuales. ¿Por qué lo expreso negativo? Porque son 2,000 pesos que salen de mi bolsa. ¿Durante cuántos periodos? 396 periodos. ¿Cuál es mi tasa de interés? 3.5% entre 12. Noten que si yo pongo ahí 0.29, el resultado pudiera no ser el adecuado, porque en realidad es 0.29166667, pero es un convencionalismo en el mundo financiero expresar los porcentajes con 2 décimas, entonces es 0.29. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero calcular? ¿Cuánto voy a tener dentro de 33 años? Es decir, quiero calcular el valor futuro. Y eso lo vamos a hacer seleccionando en las funciones de Excel la función valor futuro. ¿Cuál va a ser la tasa? Esa que yo tengo ahí. ¿Cuál va a ser el número de periodos? 396. ¿De cuánto fue cada pago? 2,000 pesos. De manera tal que el valor futuro que yo voy a tener es de 1,487,103,10 centavos. 1,487,103,10 centavos. Vale la pena que nos vayamos familiarizando de estos conceptos: valor actual, valor futuro, número de periodos, tasa de interés y pagos. Y que nos vayamos familiarizando con los siguientes conceptos. El primero de ellos, aquí yo tengo, el ejercicio dice una tasa del 3.5% anual. Ese es el concepto de tasa cotizada o tasa nominal. Un poco más adelante vamos a ver que la tasa cotizada es diferente a la tasa real o tasa efectiva.
Vayamos al siguiente ejercicio. Una compañía de seguros ofrece pagarle a usted o a sus beneficiarios 880,000 pesos dentro de 30 años. ¿Es mucho o poco? Pues cuesta trabajo imaginarlo, ¿no es cierto? Es más fácil sopesar considerando esa cantidad a pesos de hoy, es decir, valor presente. La tasa de descuento es del 3.5% anual, es decir, hay que calcular el valor presente. La compañía dice que le va a pagar esos 880,000 pesos si usted deposita mes a mes 3,150 pesos durante 10 años a partir de hoy. ¿Le conviene comprometerse con ese plan? Vayamos pensando un poco, traten de resolverlo poniendo en pausa el video y después de que tengan alguna idea, continuamos con la grabación. El ejercicio dice, el valor futuro son 880,000 pesos, valor que va a estar dentro de 30 años. Pero el banco les dice, el día de hoy, tú tienes que hacer 120 pagos, porque son 10 años, de 3,150 pesos expresados de manera negativa. Y la tasa de interés es 3.5% anual, es decir, 0.29% mensual. Lo que yo quiero calcular entonces es cuánto valdrían esos 3,150 mensuales durante 120 meses con esa tasa. De manera tal que vamos nuevamente con valor futuro, selecciono mi tasa, selecciono mi número de periodos, selecciono el monto de cada pago y entonces yo tengo 451,812 pesos, pero esos 451,000 pesos son en 10 años y el banco me promete 880,000 pesos dentro de 30 años, es decir, tampoco puedo comparar 451,000 pesos con 880,000 pesos porque hay 20 años de diferencia. Y entonces, ¿qué hago? 880,000 pesos es mi valor futuro. ¿Cuál es mi número de periodos? 20 años de diferencia por 12 meses, ¿cierto? ¿Cuál es mi tasa de interés? La misma, 0.29%. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? ¿Cuánto valen esos 880,000 pesos descontándole durante 240 meses una tasa de interés del 0.29%? Entonces lo que yo necesito es determinar el valor actual, ¿no es cierto? Pues vayamos a las funciones, busquemos la función valor actual, seleccionemos la tasa, seleccionemos el número de periodos y seleccionemos el valor futuro, de manera tal que ahora sí puedo comparar 451,000 pesos contra 437,000 pesos, porque ambos valores están expresados a pesos constantes, es decir, los dos se están comparando en el año 10. Probablemente ustedes trataron de resolverlo de la siguiente manera. Yo hago
3,150 pesos. Yo hago 120 pagos, perdón, de 3,150 pesos con esa tasa. Y después dejo de hacer pagos. Pero mi valor actual es ese, el cual yo voy a dejar en el banco durante 240 meses con la tasa de interés del 0.29. Entonces, a lo mejor ustedes calcularon cuánto voy a tener yo para el año 30. Y entonces volvimos a utilizar la función de valor futuro, seleccionando la tasa, seleccionando el número de periodos, seleccionando el valor actual, y entonces todos esos flujos dentro de 30 años valdrían 908,000 pesos, los cuales nuevamente yo compararía contra los 880,000 pesos que me promete el banco, y entonces la conclusión sería que no me conviene tomar el plan de seguros. ¿Por qué no me conviene? Pues porque si yo tengo la disciplina de ahorrar en el banco 3,150 pesos con una tasa del 3.5% anual durante 10 años, y después ese ahorro lo dejo olvidado en el banco durante otros 20, al final yo tendría 908,911 pesos y la aseguradora solamente me daría 880,000. ¿Qué es lo que nuestra mente hace con esas famosas cuentas rancheras? Pues si yo voy a pagar 3,150 durante 120 pagos, yo voy a pagar 378,000 pesos y la aseguradora me paga 880,000, pues entonces sí me conviene. Pero olvidé algo, el efecto que el tiempo ejerce sobre el dinero. Regresemos sobre el video, repasemos el ejercicio y una vez que tenemos claro el ejercicio, vayamos al problema número 5. El problema número 5 dice, si usted deposita 100 pesos en una cuenta con la dichosa tasa del 3.5% anual entre 12, ¿cuánto tendría al cabo de un año? Valor actual, 100 pesos. Número de periodos, 12. ¿12 qué? 12 meses. Tasa de interés, 3.5% entre 12. Y lo que yo quiero calcular es cuánto tendría al cabo de un año, valor futuro. Entonces el valor futuro con la tasa del 0.29 durante 12 meses con un valor actual, no un pago, porque no estoy haciendo 12 pagos de 100 pesos, sino estoy ahorrando 100 pesos y ahí los dejo perdidos. Entonces valor actual de 100 pesos, al final yo tendría 103 pesos con 56 centavos. Si a esos 103 pesos con 56 centavos yo le quito la inversión inicial, tengo 3 pesos con 56 centavos. Es decir, una tasa del 3.56%. Y la tasa con la que nosotros hicimos el ejercicio fue 3.50%. Este 3.50% es una tasa cotizada o tasa nominal. Este 3.56% es una tasa efectiva o tasa real. El problema número 6 dice,
siga trabajando con 100 pesos. No hay necesidad de utilizar cantidades complicadas para responder a este tipo de preguntas. ¿A qué me refiero con no hay necesidad de utilizar cantidades complicadas? Visualmente, yo ahí me doy cuenta que es 3.56%, porque solamente le resto los 100 pesos y me queda 3.56%. Pero como estamos hablando de tasas, lo mismo daría que mi valor actual fuera 100 a que fuera 200. Si se fijan, yo ahí sigo teniendo mi tasa efectiva de 3.56, pero si lo hago sobre 200, entonces me obligo a sacar la diferencia. Una vez que saqué la diferencia, dividir la diferencia entre el valor actual. Entonces, si yo hago un valor actual por 1.345.565.15, de cualquier manera, la tasa efectiva es 3.56%. Entonces, ¿para qué nos complicamos la vida? Hagámoslo con 100 pesos. Y visualmente yo ahí sé que es 3.56%. Entonces dice, ¿cuál sería la tasa efectiva si la cotizada es 15.67% y la capitalización es mensual? Es decir, la tasa de 15.67%. Entonces, la tasa efectiva es de 16.85 y la cotizada era de 15.67%. Siempre la tasa efectiva es mayor que la tasa cotizada. Y los bancos, el sistema financiero, siempre nos da tasa cotizada, nunca nos da tasa efectiva. ¿Cuál es el problema de esto? Que si recuerdan el modelo DuPont, cuando hablábamos de productividad, esa productividad está expresada antes del pago de intereses. Y si yo tengo una productividad del 16%, por ejemplo, y tengo la necesidad de apalancarme con el banco, a mí el banco me puede decir, yo te voy a cobrar el 15.67%, y ustedes podrían decir, híjole, pues está muy apretado, pero sí alcanzo a pagar. ¿Por qué? Porque yo genero una productividad del 16%. Le voy a dar al banco el 15.67, pero bueno, alcanzo a librarla. La verdad es que ni eso, porque la tasa efectiva va a ser de 16.85, es decir, mes con mes les va a faltar un 0.85% para pagarle al banco. Y eso sería por un desconocimiento del manejo financiero y tomar en cuenta la tasa cotizada, cuando la realidad es que la que yo siempre debo tomar en cuenta para decisiones financieras es la tasa efectiva. Dicho sea de paso, aprovechamos para recordar que el porcentaje de productividad en la tasa de rendimiento contable es la que yo tengo que evaluar inicialmente para tomar la decisión si voy a poder pagarle o no un crédito al banco. Porque mi productividad es la que yo tendré que comparar contra mi tasa de interés. Vayamos al ejercicio número 7. Dice, hace tiempo, una empresa que vendía a crédito en Guadalajara decía que facilitaba la vida a su clientela cobrando una cantidad diaria. ¿Qué tasa anual efectiva estaba cobrando si la tasa cotizada anual era del 15.67%? El 8. Si la tasa de interés anual es del 3.22%,
¿En cuánto tiempo se triplicaría el importe de una inversión y en cuánto tiempo se quintuplicaría? El 9. Ahora, hay que convertir tasa cotizada en tasa efectiva, con las cantidades que a continuación se relacionan y completando las tablas como sigue. Aquí hay una señalización importante. En el mundo financiero, los años se consideran 360 días. Los meses se consideran de 30 días y el año tiene 12 meses. Esto es relevante porque cuando tratemos de calcular el ejercicio número 7, fíjense que el ejercicio dice que cobra una cantidad diaria y está dando una tasa cotizada anual. Es decir, esta tasa cotizada anual yo tendré que convertirla en una tasa diaria, ¿cierto? Bien, entonces ahí está la tasa cotizada anual, la capitalización, los periodos de capitalización. Esto es importante porque yo voy a estar calculando tasa de interés en relación con el periodo. Estos periodos que estamos trabajando ahí son periodos de capitalización, de manera tal que si yo tengo una tasa del 15.67% anual y la capitalización es mensual, yo tengo que convertir esa tasa en mensual. Pero si la capitalización es semestral, 2 semestres, entonces yo tengo que convertir esa tasa en semestral. Si la capitalización es trimestral, entonces yo tengo 4 trimestres y la tasa es por cada trimestre. Y si la capitalización es diaria, yo tengo 360 días y la tasa se tendrá que dividir entre 360 días. Entonces, veamos cuál es la tasa en el periodo, la tasa cotizada, la tasa efectiva del periodo y la tasa efectiva anual. Y el ejercicio número 10 dice, el banco que apoya a su empresa cobra una tasa anual efectiva del 26.82%. Si usted quisiera trasladar a sus clientes el financiamiento con ese costo, ¿cuál sería la tasa mensual que debería cobrar? El ejercicio dice, se le ocurre dividir 26.82 entre 12, ¿verdad? Comprobemos. Si usted invierte los famosos 100 pesos con esa tasa, es decir, 26.82 durante 12 meses, ¿cuánto tendría al cabo de un año? Tendría más de 126.82, ¿cierto? Lo cual significa que la tasa mensual que usted busca es menor al resultado de 26.82 entre 12. Díganme ustedes entonces cuál sería la tasa que deberán cobrarle a sus clientes para no ganar, pero para tampoco perder. Y entonces resolvamos los ejercicios 7, 8, 9 y 10 de su documento y con esos ejercicios resueltos nos vemos el sábado.